Dios, le ruego por favor me acompañen en una oración. Padre y Señor del cielo, muchísimas gracias te damos por esta oportunidad que tenemos hoy de estar reunidos en tu nombre. Padre glorioso, gracias por todos los que nos acompañan, Padre Santo, por este medio, por todos aquellos, Señor, que nos ven también por redes sociales. Pero ante todo, Padre, gracias porque es tu amor el que nos atrae, el que nos congrega y el que nos anima a seguir adelante, Señor. En medio de toda esta situación, protégenos, líbranos de todo mal y peligro, Padre glorioso. Te rogamos ante todo porque nuestra fe, nuestra devoción a ti nunca cese, nunca falte, Señor Dios. Y pues, Padre glorioso, que podamos seguir anunciando acerca de tu mensaje, llamando a la salvación, a este mundo que tanto la necesita, tal vez aún más hoy, aunque siempre, Padre, está presente el llamado tuyo a abrazar esta salvación. Te rogamos por aquellos que no han podido acompañarnos por distintos motivos, los estés cuidando, Padre, que podamos saber de ellos. Gracias por los hermanos en el departamento de Santander y en otras partes de la geografía, por los hermanos aquí en Cali, por quienes nos acompañan del eje cafetero. En fin, Padre, por esta diversidad que congregas en este momento, Padre. Te rogamos por los próximos reuniones que tenemos planeadas, Señor Dios, que sean para tu honra y gloria y para disfrutar esa confraternidad tan hermosa y tan amplia que tenemos en tantas partes del mundo. En el nombre de Cristo Jesús, te hemos orado y dejamos en tus manos este tiempo. Amén. Muy bien. Y como lo mencionaba en la oración, Dios nos dio la oportunidad el domingo pasado de compartir con todo el grupo que se congrega con Hilberto Ramírez. Hilberto es el que coordina las predicaciones de este grupo y nos estuvieron acompañando el domingo pasado. Fue una reunión muy, muy especial. Qué bueno que se pudo dar, fue bastante grande, creo que varias personas quedaron por fuera. Esperamos que para las próximas reuniones no sea así, pero fue muy especial y muy agradecidos estamos con todo este grupo. Estaban allí hermanos de Bogotá, de la ciudad de Zipaquirá, de Venezuela. Hilberto fue bastante tiempo líder en la iglesia en Venezuela. Así es que bueno, que se nos dio esa oportunidad y ellos estaban muy agradecidos y la verdad muy animados con esta dinámica de reuniones que no para allí. El próximo domingo 19 de julio, les voy comentando de una vez, tendremos la oportunidad de tener a Flavio Uribe predicando por este medio. Entonces también lo vamos a tener en el tiempo de confraternidad, lo que venimos haciendo aquí, gracias a Dios, hace buen tiempo. Lo tendremos allí con la predicación de Flavio Uribe el domingo 19. Entonces, para que podamos invitar a todos los que quieran estar, amigos, hermanos, que quieran acompañarnos, bienvenidos. Y la verdad, aspiramos, y creo que va a ser así, con el favor de Dios, a tener la capacidad para tener una reunión más grande. O sea, vamos a tener una capacidad mayor de la que actualmente tenemos en esta plataforma de Zoom, así que podremos disfrutar de la compañía de más hermanos. También el domingo 26, más hermanos y amigos, el domingo 26 de julio vamos a tener la oportunidad de no solo escuchar a Orlando Rocha predicando, sino que los hermanos de Medellín que quieran conectarse en la plataforma también lo hagan. Entonces va a ser también una ocasión muy especial y sabemos que la iglesia de Cali, Medellín, tiene una cercanía de hace tiempo especial, o sea, han compartido mucho. Obviamente queremos a todos nuestros hermanos en todas las partes del país, pero hace buen tiempo los hermanos de Cali comparten bastante con los de Medellín y hoy nos van a acompañar, entonces se nos va creciendo, como dicen acá en Cali, el parche. Bueno, parche es una expresión acá en el grupo de amigos, se menciona aquí en esta parte del Valle del Cauca, y esto sí va a ser algo ya de pronto de una dimensión mayor. El domingo 2 de agosto vamos a acompañar a los hermanos de Lima, Perú, en su servicio. Entonces, todos los que quieran participar de esa reunión podremos estar en el servicio de Lima, Perú. Entonces, va a ser algo muy, muy animante para todos. Creo que va a ser algo de verdad que a todos nos va a llenar de bastante alegría, de gozo, compartir con los hermanos
en esta ocasión. Entonces, cordialmente invitados todos para que podamos compartir, sobre todo en los tiempos de confraternidad. Les recomiendo eso. También los que nos están viendo por Facebook y nos verán más adelante por YouTube, que hagan lo posible por participar de estos espacios en los que compartimos habitualmente por la plataforma de Zoom. En el espacio de confraternidad anterior estuvimos dialogando en torno a dos preguntas. Les voy a pedir a dos hermanos, básicamente. En primer lugar, le voy a pedir a Steven Moyano que nos comente qué hablaron acerca de la pregunta que le planteé compartir en ese tiempo de confraternidad, como un breve resumen, muy breve resumen acerca de lo que pudieron compartir. Steven, por favor, si nos puedes comentar, la pregunta era básicamente, ¿consideras que en esta época hay alguien como Moisés? Sí, hola, buenos días a todos. Es así, esa fue la pregunta. Steven, no se te escucha, disculpa. ¿Me escuchan ahí? Bueno, creo que en este momento Steven tiene algunos problemas con su audio. Vamos a darle paso Hola, a Carlos Arturo escucha. mientras Steven soluciona sus problemas con el audio. No. Carlos Arturo Hoyos, Steven se escucha bien para todo. hermano de la ciudad de... hermano mío. Somos hermanos desde Bogotá porque somos hermanos de sangre y aún más hermanos porque somos hermanos en la fe. Se encuentra en el departamento de Santander. ¿Qué nos puedes comentar, mi hermano, con respecto a lo que hablaron en los grupos pequeños? Bueno, gracias, mi hermano. Steven se escuchaba perfecto, te comento. No sé si yo me escucho bien, ¿me confirmas? Sí, se escucha bien. Bueno, muy bien. Pues la pregunta de, ¿crees tú que en la actualidad existe alguien similar a Moisés desde el punto de vista espiritual? Bueno, hubo un debate interesante, hubo puntos de vista desde diferentes ángulos. Por ejemplo, se mencionó que varias congregaciones de movimientos espirituales tienen personas con la capacidad para llevar un liderazgo sobre muchas personas. Y muchos de los que participaron vieron esa similitud con Moisés o de pronto con su capacidad espiritual. Sin embargo, muchos de estos movimientos, comentaban los hermanos, hablan más de el poder de influencia y a veces de manipulación, comentaban, o el poder de la publicidad para poder congregar o de alguna manera agrupar un número importante de feligreses y veían ese tipo de similitudes. Pero eso no necesariamente habla de lo espiritual, sino de la capacidad o de la acción que puede tener un líder. Bueno, hay personas que dicen o comentaban en este tiempo de confraternidad que sí hayan algunas similitudes con Moisés e incluso se asociaban ellos mismos con esas similitudes y con el Moisés antes de conocer a Dios cuando se le presenta en la zarza. Entonces decían, no, pues claro, yo hasta tartamudeo o conozco personas que tartamudean a la hora de hablar de la palabra de Dios o que son temerosos, que no necesariamente su característica es la valentía, pero que a través de la formación que Dios ha hecho en sus vidas, han logrado tener ese coraje y ser sobresalientes. Sin embargo, la conclusión en los dos grupos que tuve la oportunidad de coordinar es que difícilmente conocen o ellos mismos se logran asociar con alguien tan humilde como Moisés. Muchos comentaban, conocemos personas que tienen características que surgen de la espiritualidad de Moisés. El celo por Dios, el liderazgo, la capacidad de dirigir. Mencionaron también personas que dirigen o que evangelizan. Son personas que muchas veces tienen que tomar el rol que tuvo que tener Moisés de pastorear, la sabiduría o el amor por Dios o la obediencia o el deseo por que otros se salven. Entonces ven características de Moisés en personas e incluso en sí, pero
como les decía, no logran ver directamente a alguien que digan, bueno, este espiritualmente es semejante a lo que yo he visto de Moisés en las Escrituras. Muchísimas gracias, mi hermano, por lo que compartes. Y qué pena con Steven. Como ustedes pueden ver, tengo aquí un micrófono y cuando este micrófono está conectado a mi dispositivo, se me bloquea el audio, o sea, no escucho. Entonces, el problema era mío. Qué pena con ustedes. Siempre es propicio el Zoom para hacer el ridículo un poquito. Steven, ahora sí, qué pena contigo. Te escuchamos. Hola, pastor. Lo perdono, pero no lo vuelvo a hacer. Buenos días a todos. Y bueno, la pregunta fue bastante difícil. De hecho, cuando la daba, la anunciaba, ya como que veía sus expresiones como que, wow. Entonces, en su mayoría, en los dos grupos que pude hacer presencia, decían que no encontraban a alguien que pudieran asemejar o tener similitud con la espiritualidad de Moisés. Era muy radical. Pero sí hubo entre las personas pocas, en especial dos, que decían que sí veía como facetas, como ciertas similitudes a la hora de liderar, a la hora de estar enfrente de la iglesia, en especial de Cali, y decía ya eso, que veía en hermanos que prestamos servicio a la iglesia, que ve eso, que de pronto algo de inexperiencia, algo o sea, como que no está todo en conjunto, pero está ese amor por servir, está como esa obediencia a Dios, del actuar por fe, el animar por fe también. Entonces, que ella veía, las dos hermanas decían que en los hermanos podía ver eso, en ciertos hermanos podía ver esa similitud en obediencia a Dios y en querer agradarlo a Él. Entonces, eso les comparto por ahora. Muchísimas gracias, Steven. Quisiera que me acompañaran, por favor, a una escritura que está en el libro de Éxodo. Como ustedes sabrán, hemos venido estudiando el Pentateuco, hemos estado estudiando últimamente el libro de Éxodo. Y en esta escritura, por favor, si quieren verla desde sus Biblias o la pueden ver en esta presentación que en este momento les estoy a ustedes presentando, les estoy transmitiendo, perdón, valga la redundancia, a Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 21. Este es el momento en el que el pueblo se está preparando para recibir los 10 mandamientos, prácticamente la constitución de la ley y la constitución de ellos como pueblo. Y dice aquí, ante este espectáculo de truenos y relámpagos, está aquí diciendo la escritura, recordemos, estamos en Éxodo, Éxodo 20, versículo 18, ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que no sientan temor de él y no pequen. Pero para que sientan temor de él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. O sea, tal parece que él era, Moisés, el único que podía acercarse a la presencia de Dios. Por ende, él era el único que podía recibir directamente el conocimiento de parte de Dios. Aquí en esta siguiente escritura está en Números, capítulo 12, versículo 6. Vamos a ver varios versículos de este capítulo, Números 12, versículo 6. También vemos un poco acerca de esta situación en la relación de Moisés con Dios. El Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. ¿Qué es lo que está pasando acá?
Aarón y Miriam, que son hermanos de sangre de Moisés, están murmurando contra él. Entonces, Dios entra a defender a Moisés y mira lo que les dice aquí, en Números 12, versículo 6. El Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Ahora bien, fíjense ustedes lo que está aquí planteando el Señor. Él está diciendo, yo hablo cara a cara con Moisés. Yo a los profetas les doy mensajes que tienen que interpretar. Por eso dice que con Moisés hablo cara a cara y sin enigmas, dice aquí la escritura. O sea, no le pone a descifrar nada, le explica claramente a Moisés qué es lo que tiene que saber y qué es lo que tiene que transmitir. O sea, él tenía una comunicación directa con Dios. Esto es increíble. O sea, es más, en la antigüedad se pensaba cualquier persona que contemplara la imagen de Dios tenía que morir. Era inevitable eso. Entonces, la cercanía, la capacidad de estar tan cerca para Moisés, de estar cerca a Dios, es realmente impresionante. La siguiente escritura que quiero que veamos está en Éxodo, capítulo 24, versículo 1 al 2. También le dijo el Señor a Moisés, sube al monte a verme junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Moisés tenía ese lugar de privilegio. Por eso, como se relata en Éxodo 18, y es una escritura que ya estudiamos en la anteriormente, todo el pueblo se colocaba de pie delante de Moisés todo el día esperando que Moisés les resolviera sus problemas, les instruyera acerca de la ley, les hablara de lo que ellos debían conocer y saber. Él tenía ese lugar de privilegio, esa única conexión que el pueblo podía tener entre Dios, con Dios, el intermediario era Moisés exclusivamente. Y él era el que poseía el conocimiento que tenía que ser transmitido. Y era una labor bastante ardua. Es más, vamos a ver tal vez más adelante cuando Moisés quiso inclusive que Dios le quitara la vida porque no aguantaba la carga que llevaba tratando de servir al Señor, pero tratando de lidiar con un pueblo tan rebelde como fue el pueblo de Israel en el desierto. Entonces, ¿a qué punto es el que quiero ir en este momento? Moisés, solamente Moisés. Por eso, en la época de Jesús, todo el mundo, o más bien todos los que querían demostrar que eran personas fieles a Dios, se declaraban seguidores de Moisés. Y era uno de los argumentos que utilizaban fariseos y maestros de la ley contra Jesús. Constantemente le decían, nosotros creemos en Moisés, nosotros sabemos de dónde salió Moisés, en cambio de ti no sabemos nada. Porque él en la historia como ser humano netamente es el único que tuvo el privilegio de recibir la ley de parte de Dios. Luego vinieron los profetas, sí, pero ellos básicamente no trajeron nuevas leyes. Ellos lo que hacían era anunciar tanto bendiciones y más que todo maldiciones por el incumplimiento de la ley.
Ahora, todos sabemos que el único intermediario entre Dios y los hombres actualmente es Jesucristo. Veamos la siguiente escritura. Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 33 al 34. Dice acá: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Aquí se está profetizando algo muy, muy importante. Realmente la ley que vino a traerle al pueblo, pues la restauración de su relación con Dios perdida en el jardín del Edén. Esa comunión, esa cercanía con Dios se perdió por el pecado y la ley buscaba acercar al hombre a Dios. Por eso tan importante de ser instruidos y por eso la importancia de Moisés, porque a través de él llegó esa ley al pueblo, al antiguo Israel. Pero Dios a través del profeta Jeremías está haciendo claro que llegará un momento en que ya no va a ser necesario eso, de instruirse y decir: mira, conoce al Señor, ven, te lo instruyo, porque desde el más pequeño hasta el más grande conocerán al Señor. Tal vez aquí pequeño y grande no se refieren a niños y adultos, no, más bien tal vez se refiere a el más insignificante o el más importante dentro del pueblo. Todos lo conocerán. Era un lugar de estatus conocer de Dios, era un lugar de importancia tener ese conocimiento de Dios. Por eso los fariseos y maestros de la ley eran personas que tenían un gran estatus dentro del pueblo judío. Pero entonces aquí como que nos va a poner a todos en un mismo lugar. Todos lo vamos a conocer. Y específicamente está haciendo referencia, como ustedes ven, al perdón que obtenemos de nuestros pecados, que se obtiene por fe, creyendo en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Es que ese conocimiento, que la ley está enfocada a eso, a librarnos del pecado y retornar a esa comunión con Dios. ¿Eso se obtiene cómo? Es por la fe en Cristo Jesús. Así es que ese es el conocimiento de la verdad. Ese es el conocimiento definitivo que debemos tener todos. Y es algo, la verdad, en términos generales, no es complicado. No se requiere conocimiento académico, erudición o algún tipo de instrucción demasiado técnica para que nos podamos dar cuenta de qué es lo que Dios quiere. Es creer en Cristo Jesús y ya. Él es ahora el intermediario entre Dios y los hombres y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Esa es la declaración de fe que hacemos los que nos bautizamos, los que llegamos a la fe. ¿Por qué menciono todo esto? ¿Qué relevancia puede tener esto en esta época? Estamos como lo venimos mencionando, venimos llevando a cabo un aislamiento preventivo en todas partes del mundo prácticamente. Y por lo menos acá en Colombia, gradualmente tal parece que se van a retomar las reuniones presenciales para las comunidades religiosas. Eso es una, creo yo, buena noticia en la medida en que se está retornando a la normalidad, pero ¿qué visión tenemos acerca de esas reuniones? Eso es lo que yo quisiera cuestionar en la reflexión bíblica de hoy. Pensamos que existen en esta época como esos nuevos Moisés que tienen un aura como la que me pueden ver ahorita,
de conocimiento que nadie más dispone. Bueno, el aura no es aura, es la pintura en un girasol. Y no es un fondo virtual, es un dibujo que ha hecho mi esposa aquí en esta habitación, junto con mis hijos. Pero me refiero más a que con qué perspectiva estamos viendo las reuniones presenciales, de que allá vamos a obtener un conocimiento o vamos a recibir algo que solamente un personaje específico nos puede dar. Es muy importante que volvamos a lo que las escrituras nos están mostrando y veamos, de acuerdo a la espiritualidad actual, cuál debe ser nuestro espíritu a la hora de congregarnos, nuestra actitud, nuestra mentalidad. Sí, Moisés existió y fue completamente justificable y necesario que el pueblo acudiera a él en búsqueda de ese conocimiento que solamente él podía tener. Es que tan impresionante era el contacto de Moisés con Dios que hasta su rostro resplandecía cuando él salía de la presencia de Dios. Y la gente se asustaba. A Moisés le tocaba ponerse un velo para que la gente no se asustara. Pero actualmente no hay alguien así. Por un lado, en un tema netamente práctico, hay Biblias disponibles, hasta en los dispositivos móviles las podemos tener. Pero por otro lado, la predicación se está llevando a cabo por distintas personas y todo cristiano debe llevar ese mensaje. Ese conocimiento del que habla Jeremías 31, de ven y conoce al Señor, está disponible para el más sencillo y para el más inteligente. No es algo complejo de encontrar. ¿Quieres obtener el perdón de tus pecados y estar con Dios? Es muy sencillo. Ten fe en Cristo Jesús. No es más. Y ahora pues viene conectado con este tema el siguiente tema del que estuvimos hablando. Le voy a pedir el favor inicialmente a Gonzalo Flores con respecto a la segunda pregunta que hicimos en el espacio de confraternidad. Muy rápidamente, Gonzalo, si nos puedes comentar qué respondieron acerca de esto de si te consideras alguien ungido, qué entendieron por ser alguien ungido y cómo vieron esto de tener las características de tener una unción. Gracias, muy buenos días para todos. ¿Sí me oyen bien? Te escuchamos, mi hermano, yo te escucho. Esta vez sí Bueno, escucho. gracias. Gracias, Lucho. Bueno, la verdad es que fue interesante, muy interesante los dos grupos con los que compartí. La pregunta es, como tú decías, ¿te consideras una persona ungida? Al formular la pregunta, bueno, quisiera hacer claridad en parte de, en nuestra congregación, esta palabra no la usamos comúnmente, tan seguidamente, ¿no? Y posiblemente hay muchos hermanos o hermanas que desconocen como el significado, la profundidad de la palabra unción o ungido o ungida. Y bueno, yo les hacía una especie de aclaración sobre la definición de esta palabra. Y bueno, pude darme cuenta que hay una similitud en opiniones de que sí somos ungidos, o ellos contestaban que sí, desde el momento del bautismo. En el bautismo recibimos esa unción por parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Y somos ungidos, apartados, escogidos para un propósito. Entonces, sí hubo mucha similitud o concordancia en la respuesta de los hermanos de que a partir del bautismo somos ungidos o escogidos para un propósito. También hace como un empalme, digámoslo así, o una concordancia con los dones.
¿para qué somos ungidos o escogidos? Pues en primera parte para ser discípulos de Cristo. También anotaban ellos. Y va como de la mano con los dones, ya que somos ungidos para un propósito, para servir o ayudar, apoyar en la congregación, para un propósito que tiene Dios a través de cada uno de nosotros. Eso fue lo que compartimos así rápidamente y de verdad que fue muy, muy animante y gratificante saber que hay similitud entre los hermanos y hermanas. Gracias, Lucho. No, gracias a ti, Gonzalo. ¿Qué más puede comentar Julián Patiño de lo que charlaron rápidamente allí en los grupos pequeños? Sí, muy buenos días. Algo que comentaba, aparte de lo que comentaba Gonzalo acerca de que no es un término que habitualmente usemos en nuestra congregación, el tema de la unción, comentábamos también acerca del riesgo que se tiene porque se le confiere cierta unción o cierto, como digamos, semejanza a Moisés con los líderes pues, de nuestra congregación, ¿no? Entonces, pero en términos generales, Dios nos hace a todos iguales y Jesús es la cabeza. Entonces, también conversábamos un poco sobre ese asunto específicamente. Eso les comento. Muchísimas gracias, Julián. Y por si las dudas, yo no soy Moisés, soy Luis Enrique Hoyos, para los que no me conocían, pero bueno, hasta ahorita me presento. Acompáñame, por favor, a una escritura en Números, capítulo 11, versículo 25. Este es un ejemplo muy interesante de esto acerca de la unción. Números 11, versículo 25. Muy bien. Dice acá, el Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con él, con los 70, ancianos, el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. En este caso tenemos una situación en la cual el espíritu reposó, el espíritu de Dios reposó, como dice aquí, o descansó sobre ellos, sobre los 70 ancianos que acompañaban a Moisés. En una escritura anterior veíamos cómo estos ancianos acompañaban a Moisés, podían llegar hasta cierto punto, pero en este caso ya ellos se les da un privilegio aún mayor, y es que el espíritu que se le impartía a Moisés, ahora lo tenían también ellos. Ahora, lo interesante es un poco la reacción de Josué. Josué fue el sucesor de Moisés, propiamente hablando, más que como intermediario entre Dios y los hombres. Josué más fue como ese que lideró la conquista de la tierra prometida. Entonces él era como un discípulo de Moisés, sucesor próximo de él. Y mira lo que dice aquí en Números, capítulo 11, versículo 28. Versículo 28 dice, Josué, hijo de Num, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó, Moisés, Señor mío, deténlos. Josué quería forzar a Moisés a que detuviera a estos ancianos que estaban profetizando. Versículo 29, pero Moisés le respondió, ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? La verdad, este pasaje, considero Números 11, que es un pasaje realmente profético, en el cual podemos ver cómo se está hablando de lo que ya han mencionado, lo que ustedes acabaron de compartir, tanto Gonzalo como Julián, y muchísimas gracias a ellos por su disposición.
a compartir en las reflexiones y en el espacio de confraternidad, de que realmente ya no hay un ungido exclusivo. Ya todos hemos sido instruidos como habla Jeremías 31 y también como lo profetiza de alguna manera aquí Moisés. Todos hemos sido ya dotados con ese conocimiento de Dios. Entonces, de alguna manera, todos somos Moisés, aunque más bien todos somos Jesús. La idea es que siendo discípulos de Jesús, que es superior a Moisés, obviamente, Él es el unigénito, el único Hijo de Dios, seamos como Él. Tengamos esa capacidad, esa personalidad, ese amor y sobre todo esa entrega a hacer la voluntad de Dios. O sea, no es papel actualmente de un ungido el hacer ciertas cosas. Ahora, pueden haber dones milagrosos y gente que tiene una dotación especial. Bueno, eso es asunto de otra predicación, ese es otro tema. Pero en lo importante, porque lo importante no es el milagro, lo importante no es la sanidad, lo importante es la salvación. En lo importante, todos podemos ser ungidos y todos podemos tener el conocimiento. Todos podemos ser ese intermediario, por decirlo de algún modo, porque el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús actualmente, pero sí podemos ser esos mensajeros más bien que le anunciamos a otros lo que necesitan conocer para que ellos a su vez lo hagan. Esa es la vida cristiana. Eso es el cristianismo. Vivir activamente, con iniciativa, queriendo parecernos cada vez más a Cristo. Y quererse parecer a Cristo es quererse parecer al Hijo de Dios y eso es grandísimo. Algunos queremos parecernos a un líder, a un evangelista, los que llaman que actualmente hay apóstoles y cosas así. Pero esa no es nuestra meta. Nuestra meta debe ser parecernos a Jesucristo, que eso es mucho más grande. Tener su personalidad, tener su amor, tener su conocimiento de la verdad, su habilidad para transmitirlo. Esa es nuestra meta. Entonces, todo cristiano debe ser un ungido, debe vivir como un ungido porque lo es. Esa es la verdadera unción en esta época. El retorno a estas reuniones presenciales está muy enmarcado por la tradición católica, veo yo, viendo estas reuniones como un ritual. Se está pensando desde la visión católica, y perdón si soy ofensivo con alguno al respecto de esto, pero planteo en esta reflexión bíblica, eso mi reflexión. Se está planteando un retorno muy ritual. No. Obviamente el gobierno tiene políticas y está pensando en lo que es importante y yo respeto esto, pero lo importante es cómo vemos las reuniones espiritualmente nosotros. No son solamente un rito donde hay un sacerdote o pastor ungido que esparce algo especial entre la gente. No. Porque eso ya lo recibimos. Lo más importante lo recibimos en las aguas del bautismo, todos los creyentes. Ya tenemos el conocimiento de la verdad. Tenemos Biblias en nuestra mano. ¿A qué nos vamos a reunir? ¿Para qué? ¿A simplemente ver un rito? ¿Un protocolo? Ahora la palabra de moda está reinventarse, es una de las palabras de moda. Y la otra palabra es protocolos. Y además de los protocolos de bioseguridad, que son necesarios y respetables, además le agregamos el protocolo religioso de una reunión. Ahora, todo debe tener formas. Pero eso no es lo importante en esto. No es lo importante el rito o cumplir con ir a una reunión. No. ¿Qué es lo importante? Para nosotros sigue vigente lo que se le compartió a los hermanos en Hebreos, y con esto quiero terminar, Hebreos 10. En esta no la tengo para proyectar, se las voy a leer acá de esta Biblia. Hebreos 10, versículo 24. Preocupémonos los unos por otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Las reuniones tienen ese sentido de que nos estemos preocupando unos a otros y para que nos estemos animando a permanecer en amor y a vivir las buenas obras, que era lo que hacía Jesús.
O sea, son grupos de ayuda, por decirlo de algún modo, en donde se comparte y se animan unos a otros para que haya más amor y abundemos en buenas obras que son, en definitiva, no para la gloria de nosotros, sino para la gloria de Dios. Versículo 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Tenemos una fe y es que hay un día en el que vendrá el Señor a juzgar con juicio justo esta creación. Y no es fácil esperar. Pero para eso están las reuniones, para que nos animemos a permanecer en esta lucha. Ahora, claro, Efesios 4:11 habla de que hay, por ejemplo, pastores y maestros que instruyen a otros. Claro que sí. Sí, o sea, la Biblia es extensa, amplia, profunda. Podemos estudiar muchas cosas. Pero lo que me lleva a la salvación es específico, sencillo, claro. Yo no voy a ser salvo por cuánto conozco sobre el Pentateuco, las demás secciones de la Biblia. No, que es bueno saberlo, claro. Por ejemplo, me da mucho de qué hablar en una predicación como esta, que perdone si me extiendo, pero realmente lo que me hace salvo es muy sencillo, muy claro, muy específico y está disponible para todos, para pequeños y para grandes. Así es que tal vez se va a dar poco a poco ese retorno a la presencialidad, pero ¿con qué corazón vamos a retornar a ello? Y aún si no pasa y si se demora mucho tiempo, bueno, ¿qué tanto estamos aprovechando estas oportunidades virtuales para vivir esto, ese ánimo unos a otros, para animarnos unos a otros al amor, a las buenas obras? No es solamente cumplir con una predicación y ya, ¿sí? Llegar a las 10 pasadas y salirse antecitos de las 11:30, no. Ahora, a veces tenemos cosas que hacer, se nos presenta algo, está muy bien, pero ¿cuánto valoramos este sentido que tienen las reuniones, como lo expresa Hebreos 10? Esto es lo hermoso de la vida cristiana, que somos muchas personas compartiendo en un mismo corazón, en un mismo sentir. ¿Para qué? Para seguir al que de verdad tiene la unción, al mejor y superior a Moisés, Jesús, el Hijo de Dios. Con esta reflexión los dejo por el momento. Como ustedes saben, inmediatamente termina el servicio, hay también tiempo para confraternizar. Entonces los animo a que los que puedan permanecer, podamos charlar, hacer preguntas, comentarios y que nos acompañen. Ya saben, próximamente vamos a tener, por decirlo de algún modo, reuniones que van a tener características especiales. No se las pierdan. Muchísimas gracias por su atención.